Buenas tardes, tengan todos ustedes. Este video de la mañanera, de la conferencia de prensa de el sector empresarial se reúne con López Obrador para firmar el acuerdo de los 297,000 millones de pesos. Por ahí le decía sobre en otro video donde Proceso está molesto por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en su tweet de Vicente Fox escribe: sí, qué vergüenza la Corte. Mejor dicho, el presidente Saldívar y sus 5 lacayos. Qué triste para México. Ahora, ¿quién podrá salvarnos? Tú y yo, no hay más. Pues sí, ¿quién podrá salvarte a ti? Cuando fuiste presidente y nombraste a tu antojo a los ministros que le exigía junto con el próximo que te robó la presidencia. Y en tweet dijo Felipe Calderón: Borolas, petición de López Obrador de consulta de juicio a expresidente es violatoria de garantías elementales. ¿Cuánta violación hizo en su sexenio? Presunción de inocencia, debido proceso legal, justicia por tribunal independiente, investigación exclusiva del Ministerio Público, protección de vida, honra y dignidad. Ahora sí, muy dignos salieron los dos. Otra noticia del proceso es sobre Peña Nieto, donde dice que está rodeado de lujos en España. Peña se queda solo. Pues sí, se quedó solo. Solo se quedó. Dice que todos huyen, que todos corren. En España, el expresidente Enrique Peña Nieto habita fastuosas residencias, juega golf en clubes exclusivos, come en restaurantes caros, vive rodeado de lujos, pero está cada día más solo. Sus colaboradores cercanos se deslindan y se alejan de él. Pocos amigos lo visitan y hasta su novia Tania Ruiz regresó a México. Al mismo tiempo, se estrecha el cerco judicial en torno suyo a las acusaciones que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por ahí hice varios videos de audio sobre la denuncia de Lozoya, por ahí véanlo, lanzó en su contra. Se agrega la determinación de la Suprema Corte de Justicia de considerar constitucional una consulta popular que podría llevarlo a juicio junto con otros expresidentes de la República. Lo veo difícil. ¿Qué se puede esperar de esta revista? Y los comentarios de los abogados que han estado al servicio del tintineo. Como dice el refrán, el perro solo con dinero baila. Ahora sí gritan y se revuelcan cual víboras son, cuando en sexenios anteriores aplaudían y no les importaba que el ejecutivo nombrara a disposición suya los ministros o
mandara las propuestas para decir, hagan esto. ¿Qué se puede esperar de ellos? Todo el veneno que tenían durante 36 años, que aplaudían al Poder Ejecutivo, ahora vienen y lo sueltan todo, y en complicidad con las revistas, ¿no? Las revistas, la radio, la televisión. Bueno, esto es por ahí el exilio dorado, dicen, de Peña Nieto. Se desencantó por España como uno de los países donde se establecería después de su mandato. Vivía en el oropel de la gran acogida que tuvo en este país durante sus años de gobierno. Se movía en el boato de los encuentros de alto nivel con el gobierno español, del recibimiento de los empresarios en los grandes salones de Madrid. Bueno, vamos a escuchar la conferencia. Que tenemos que firmar. Sí, entonces vamos primero a eso. Pequeño detalle. Alfonso. Carlos. Que no pagara impuestos. ¿Y qué le digo? No, tiene que pagar, no vamos a cortar los beneficios que le dan a los Reiterado. Se acerca. Vamos con preguntas. Sara. Gracias, presidente. Buenos días. Sara Pablo, de Grupo Fórmula. Preguntarles cuál es decían que la meta final es lograr una inversión de 25% del PIB. Suena bastante ambicioso. ¿Cómo en qué tiempo se podría lograr esto? Ya decían que hoy este paquete representa el 1%. Y también este paquete, ¿cuántos empleos podría generar? ¿Cómo se le podría dar la vuelta? Decía la otra vez Carlos Salazar que se busca darle la vuelta a la economía. ¿Cómo se le podría dar la vuelta? ¿Qué tanto podría crecer la economía con este primer paquete? Pues ahora sí, vamos a darle a Jorge la palabra para que él conteste sobre el futuro. Está fácil.
Gracias. Respondiendo concreto a la pregunta, estimamos que con este primer paquete se van a generar entre unos 185,000 y 190,000 empleos, y sí representa apenas un poco más de 1% del Producto Interno Bruto, y conforme los proyectos pasen de oportunidades a proyectos ejecutables se van a ir anunciando y poco a poco van a ir acumulando los puntos que se necesitan para llegar al 25%. La inversión total es 22% del PIB. La inversión total es 22% del PIB. ¿Cuánto tiempo se podría llegar? ¿Un año, no sé, 2 años? Estimamos ahorita, todo este paquete de proyectos tendrá que estar iniciado en ejecución a más tardar en 2021. Con los paquetes subsecuentes, pues estaríamos logrando alcanzar la meta a finales de 2021 o primer trimestre del 22, ya estaríamos alcanzando esa meta. ¿La del 25%? Yo creo que sí. Gracias. No sé si pudiera también preguntarle al secretario de Hacienda sobre el tema de los fideicomisos. ¿Cuánto realmente sería lo que se podría obtener? Y ha habido mucha polémica. Ya decía el presidente la otra vez que van a seguir entregándose apoyos a los artistas, a los creadores científicos. ¿Cómo sería el mecanismo para que no se queden justamente sin este tipo de apoyos? Bueno, es el mecanismo tradicional. De hecho, la mayor parte de los recursos se pagan directamente a través del presupuesto. En realidad, el fideicomiso es la excepción. El fideicomiso es un mecanismo a través de los cuales los recursos salen de la tesorería, van a dar un fideicomiso y del fideicomiso se paga. Para hacer referencia al ejemplo que tú acabas de señalar, hay una analogía muy clara. Por ejemplo, hay un Sistema Nacional de Investigadores para los académicos que se dedican a la investigación, y es un sobresueldo para ellos, y hay un Sistema Nacional de Creadores. El Sistema Nacional de Investigadores se paga directamente desde la tesorería a la cuenta del investigador. El Sistema Nacional de Creadores pasa a través del FONCA. Entonces, en realidad lo que va a hacer es que la transferencia sea mucho más rápida, mucho más transparente. Los fideicomisos pueden tener una razón de ser. Los fideicomisos técnicamente son un ente, un vehículo que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Para la mayor parte de estas transferencias no se necesita hacer. Entonces, los recursos que se obtengan de la eliminación de esos fideicomisos van a ser aplicados para su mismo fin en todos los casos. Lo que sí no va a pasar es que antes, cuando había sus ejercicios, los recursos se quedaban sentados en el fideicomiso. Y de hecho, los recursos que están sentados en un fideicomiso no benefician a nadie, ni a los artistas, ni a los deportistas, ni a los creadores, etcétera. Lo que estamos buscando a través de este mecanismo es hacer un ejercicio ágil de esos. Queremos que en circunstancias como estas, cuando más se necesitan estos recursos, es que tenemos que ser muy rápidos y muy operativos para poderlos aplicar. ¿Y cuánto representan estos fideicomisos? Bueno, lo que ya ahora hemos logrado hacer, había 2 tipos de fideicomisos: los que estaban por ley, que fueron motivos de la discusión que se está dando en el Congreso, y los que no están por ley. Los que estaban por ley representan los que no estaban por ley, alrededor de 60,000 millones de pesos que ya llevamos y estamos ejecutando en el presupuesto. Puede ser una cantidad más o menos similar de los que están por ley. Gracias, presidente. Y si me permite, finalmente le quiero preguntar sobre el tema de la caravana, si lo analizaron hoy en la reunión del gabinete, si viene esta caravana, porque decían que ya algunos habían sido deportados desde Guatemala. ¿Qué informes tiene usted? Gracias. Pues que afortunadamente no se continúa con la caravana que viene de Honduras, porque tanto el gobierno de Honduras como el gobierno de Guatemala ayudaron a convencer a los integrantes de esta caravana de que no hay condiciones sanitarias y que había que actuar de manera distinta. Creo que ayudó mucho el llamado que hicimos, sobre todo la advertencia de que podía haber intereses políticos
porque no es casualidad de que se organice una caravana cuando estamos a menos de un mes de las elecciones en Estados Unidos. Desde luego, no podemos asegurar que fue por eso que se organizó la caravana. Sí nos generó extrañeza el que en vísperas de las elecciones se iniciara esta caravana. Hay también pues una realidad, hay mucha gente necesitada de trabajo, pero se está haciendo lo que considero es fundamental, el que se den opciones, se den alternativas, que la migración sea opcional, que la gente pueda trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres. Nadie se sale de su pueblo por gusto, lo hacen por necesidad. Entonces también estamos conscientes de eso y se están atendiendo las cosas, pero ya la mayoría de los integrantes de esta caravana se han regresado a Honduras, de Guatemala. De todas maneras, nosotros vamos a seguir observando esta situación, pero ya no hay el número de personas que se pensaba iban a entrar al país. Se hablaba de 2.500 integrantes. Ya no, son muy pequeños grupos, no hay ningún problema. Es, vamos a decir, el regreso a la normalidad. De todas maneras, sí hay un plan especial en la frontera sur, estamos ahí pendientes. Sí tratamos el asunto desde ayer, estoy recibiendo informes, lo mismo que de las inundaciones, como lo hacemos todo el tiempo. ¿Coordinación con Guatemala? Sí, se le pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, desde el viernes que se estableciera comunicación con los gobiernos de Honduras y de Guatemala. El gobierno de Guatemala, lo tengo que decir, emitió un comunicado, incluso firmado por el presidente de Guatemala, argumentando de que por razones sanitarias no era posible que transitaran los migrantes libremente por el territorio de Guatemala. Entonces sí hubo una intervención de parte de los gobiernos de Centroamérica. Sobre el tema, para don Carlos Salazar. Don Carlos. Muy buenos días, presidente de todos los mexicanos. Buenos días a los invitados, buenos días a los colegas y buenos días a quienes nos escuchan. Su servidor Carlos Pozos, reportero de La Molécula y columnista para la revista Petróleo y Energía. Don Carlos, usted como presidente del CC al inicio, ahorita de este acuerdo para la reactivación con equidad, económica con equidad, dijo que admitía que se había equivocado. ¿Nos podría explicar si esta aseveración que dice se equivocó en que el gobierno, usted creía que estaba tomando malas decisiones económicas? Mi pregunta es, usted a nombre de los empresarios aquí reunidos diría que hay rumbo y confianza y que están lejos las ocurrencias. Bueno, qué bueno que hace usted esa pregunta porque me permite aclararla perfectamente.
Cuando yo me refería a equivocarme es que nosotros pronosticamos en diciembre del año pasado que íbamos a crecer al menos al 4%, porque teníamos todos los elementos en la mano, me refería a los tres: un salario creciente, una certeza y una certidumbre en lo que significaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y tercer elemento, un plan de infraestructura que movilizaría la inversión. Y pronosticamos en aquel entonces que eso era suficiente para que nosotros tuviéramos un magnífico año económico. Ahí fue donde nosotros nos equivocamos, porque nunca pensamos que el impacto que iba a tener el COVID sobre la salud de los mexicanos y cómo protegiendo la salud de los mexicanos nos íbamos a autoinfringir un problema económico como el que hemos vivido. Ese es el contexto donde yo me refiero a la equivocación. Creo que la muestra de lo que hoy está pasando es una muestra de que estamos unidos en un mismo objetivo, que tenemos una orientación y que hay verdaderamente una enorme posibilidad en nuestro país de que movilizando la inversión nos recuperemos más rápidamente de lo que hoy se va, y que definitivamente creemos que este va a ser uno de los pasos que tenemos que dar en el sentido de poder lograr un mayor bienestar para todos los mexicanos. Muchas gracias. ¿De qué rumbo económico en esta administración? Sin duda, cuando uno habla de esto, tiene uno un rumbo, tiene una orientación. Lo que hoy anunciamos, no me cabe duda que establece una guía y establece sobre todo un proceso. El señor presidente nos ha dicho y nos ha instruido a los que estamos trabajando en esto y estamos tratando de colaborar, de que esto sea reiterado. Nosotros ya estamos trabajando en el segundo paquete que vamos a anunciar, esperemos pronto, no sabemos cuándo tengamos ya definido, pero lo que sí tenemos, mi querido compañero, un proceso donde van definiéndose los proyectos, como lo explicó también el secretario de Hacienda, desde el punto de ejecutables, proyectos que están autorizados, proyectos que están en preparación, proyectos que están en análisis y proyectos que están en ideas. Todo eso lo tenemos ya establecido en un proceso con la colaboración, como se dijo, de Jorge Nuño, de la Oficina de la Presidencia. Estamos trabajando en conjunto todas las organizaciones empresariales, tratando de entender dónde están esas posibilidades y esos potenciales. Muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias, presidente. Si me permite hacerle una pregunta al secretario de Hacienda. Adelante. Secretario, hoy un periódico de los medios impresos, Reforma, dice que los fideicomisos se van a manejar a capricho. ¿Nos podría explicar si esos fideicomisos que mañana se votan van a manejarse a capricho por parte del gobierno federal? No, en realidad es muy sencillo. Tanto si es a través de los presupuestos como si es a través del mecanismo de los fideicomisos, hay un mecanismo específico para la decisión y la operación de los recursos. Si es a través de los fideicomisos, hay un comité técnico. Si es a través del presupuesto, tiene que haber reglas de operación, las cuales son publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Así es que no hay ningún tema de discrecionalidad. De hecho, hay muy poquito más de discrecionalidad a través de los fideicomisos, porque hay un comité donde los miembros deciden el destino. A través del presupuesto las reglas son específicas. Y finalmente, presidente, si me permite una pregunta para usted. Presidente de todos los mexicanos, ¿en qué se basa su gobernanza y su popularidad? Toda vez de que una de las empresas encuestadoras que más lo castigan, que es Mitofsky, admite que ha crecido su aceptación al pasar de un 47% a un 54% actualmente, presidente. Bueno, la verdad es que estamos trabajando bien, se está sintiendo el cambio, lo está sintiendo la gente, el pueblo, porque como nunca
se está ayudando a la gente más necesitada, a los pobres. Yo he hablado de un propósito de que el 70% de los mexicanos reciba cuando menos un beneficio del gobierno, 70%. En la pirámide poblacional, ese 70% está de abajo de la pirámide, los más pobres hacia arriba, llega hasta la clase media, baja o clase media media, el 70%. Y el 30% restante también se va a beneficiar de manera directa el 70%, que le va a llegar una beca para que estudie uno de los hijos, o tiene una pensión de adulto mayor, o recibe un crédito, o mantiene su empleo como trabajador en Pemex, como trabajador de la Comisión Federal de Electricidad. En fin, ese es el 70%. Pero el 30% restante también se beneficia porque si consumen los de abajo, pues se está impulsando la industria, se está impulsando el comercio y se benefician los empresarios y se benefician los comerciantes. Si impulsamos proyectos de infraestructura, pues se benefician las empresas. Si se logra, como fue posible, el tratado económico comercial con Estados Unidos y Canadá, pues van a llegar más inversiones, son más empleos, son más beneficios para todos los mexicanos. Entonces, ese es nuestro modelo y lo vamos a patentar porque sí, funciona. Ahora, a diferencia de otros países, con la crisis, nosotros no solicitamos créditos adicionales. La mayoría de los países se endeudaron. Nosotros no. Seguimos la misma receta de siempre. No aumentamos impuestos. No hay gasolinazos. Y eso, pues la gente lo ve bien. Hoy aparece una encuesta en el periódico El Financiero, ya que das la oportunidad, porque Mitofsky nos da menos. Vamos a ver lo que dice El Financiero hoy, a ver si ponen la encuesta. Vamos a aprovechar, porque tenemos que animar a los de Frena a que le echen ganas, porque todavía les falta. Ahora van a ver cómo estamos. Tenemos el apoyo de los mexicanos, yo les agradezco mucho eso, y yo no voy a fallarle al pueblo. Y va el cambio, la transformación. Claro, hay inconformidad, esto es normal, porque se trata de una transformación, no es más de lo mismo, es cero corrupción, cero impunidad. Entonces, hay quienes se sienten afectados, incluso no solo porque mantenían privilegios, sino porque ya no se mantiene la política conservadora. Se está buscando que haya un cambio. Entonces, sí existe
esa oposición, pero eso también es consustancial a la democracia. Si no, sería un régimen autoritario. Miren, ¿cuánto estamos? 62. O sea, de 59 del mes pasado pasamos a 62, o sea, aumentamos 3. Y los que no están de acuerdo, de 40 a 36, o sea, se redujo en 4. Entonces los de Frena tienen que echarle ganas porque a este paso pues van a estar aquí en el Zócalo hasta el 22, nada más que se vengan a dormir los dirigentes, porque nada más están las carpas ahí. Ya voy a mandarle a poner una enramada para colgarles unas hamacas a Ferriz y a el señor Junco, una hamaca grande, el del Reforma, porque son los que están, entre otros, impulsando mi destitución. Claudio X González, aclaro, el joven, el hijo, porque el grande es no se mete, y además ahora está como yo, está padeciendo porque se pillaron a los cardenales de San Luis. Pero los otros los voy a mandar a instalar bien, o sea, con una hamaca como las que usaba el Libertador Bolívar, que se vengan aquí, porque el Reforma ya se convirtió en el boletín de Frena. Ayer sus 8 columnas, a ver si no tienes ahí el periódico de ayer, con la fotografía truqueada, porque da la imagen, o sea, proyectan la imagen de que está el Zócalo a reventar, y no, para llenar el Zócalo todavía les falta, pero en la foto aparece, y yo digo que no se llenó el Zócalo ayer. Yo creo que si acaso la mitad o menos. Vi una foto de un sacerdote que es simpatizante de Frena, que la tomó desde la torre de catedral, y pues ahí me di cuenta de cómo estaba. Y digo que es simpatizante porque antes de que se tomara esa foto ya sabíamos por los mismos jerarcas de la iglesia que habían 2, 3 sacerdotes simpatizantes de Frena, de aquí de la catedral, lo cual también es legítimo porque somos libres. Pero miren cómo la foto del Reforma, hasta aquí nada más. Esto no es ni la mitad del Zócalo. Entonces, échenle ganas para ver si lo llenan, y tiene que ser varias veces. Y además de eso, quedarse hasta el 22, que va a ser el referéndum, y de manera legal, sin violencia. Se le va a preguntar a la gente en el primer trimestre del 22, ¿quieres que continúe o que renuncie el presidente? Porque, repito, el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces ya hay esa oportunidad, porque se hizo esa reforma a la Constitución, y es cosa que sigan adelante para
que si el pueblo dice que yo me vaya, pues adiós a Palenque, Chiapas. No, porque el pueblo no quiere. Y en la democracia el pueblo manda. No, pero en la Constitución está el referendo, está la revocación del mandato. Y yo no voy a estar a la fuerza. ¿Cómo voy a estar si la gente no quiere que yo esté? Aunque lo diga la ley. Por encima de la ley está el pueblo, está la democracia. Yo voy a estar aquí mientras el pueblo me respalde. Cuando ya el pueblo diga no, hay presidentes que tienen una aceptación del 30%, y ahí están, porque se les eligió por 6 años. Dice, es legal, es constitucional. No se puede así. ¿Cómo se gobierna sin el respaldo de la gente? Más, ¿cómo se transforma un país si no se cuenta con el apoyo del pueblo? Decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Yo no soy un ambicioso vulgar. Yo llegué aquí para transformar. Yo lucho por ideales, lucho por principios, no por cargo. Entonces, por eso se decide que se establezca la revocación del mandato. Nada más, imaginen cuánto nos hubiésemos evitado. Bueno, primero, si no hubiese habido fraudes electorales. Y después, si existiera hubiese existido este mecanismo de revocación del mandato, si se le hubiese preguntado a mediados del sexenio al pueblo sobre presidentes anteriores, no que se tuvo que aguantar hasta el final y se deteriora mucho la situación de un país. Entonces no hay que tenerle miedo al pueblo. Y en la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo que manda. Claro, no minorías que se sienten afectadas porque ya no se mantiene la misma política de corrupción y de privilegios. Ya no es el cuarto poder, ya no es el llamado círculo rojo, ya no es la llamada sociedad política, ya no es la llamada sociedad civil, ahora es pueblo. Lo que originalmente caracteriza la democracia. Demos es pueblo, kratos es poder, es el poder del pueblo. Esa es la democracia. Entonces hay quienes quieren nada más kratos, sin demos, poder sin pueblo. Eso ya no. Ahora es la gente y la mayoría la que decide. Eso es lo que está en cuestión. Pero en fin, nos estamos desviando. Ya eso es otro asunto. Muchas gracias, presidente. Lo de las hamacas sí se las voy a mandar a poner aquí al director al dueño de Reforma, entre otros, a Junco. Buenos días, presidente. Buenos días a la gente que lo escucha y lo ve, y a los señores funcionarios del gobierno y los integrantes de la iniciativa privada. 2 preguntas para usted, pero si me permite, primero una pregunta para el señor Carlos Salazar, por favor. Sí. Presidente,
las juntas editoriales de los periódicos New York Times y Financial Times, el objetivo principal de esas juntas editoriales es doblar a México, a su gobierno, por el tema energético que usted ha revirado para beneficio del país. ¿Qué les dice, sobre todo al Financial Times, que publicó ayer, diciendo que usted es un autoritario y un populista? Pues el Financial Times siempre impulsó el modelo económico neoliberal en México y en el mundo. Y ese modelo ha fracasado. Entonces, ellos, en vez de estar cuestionando nuestro proyecto alternativo, en lo económico, en lo social, en lo político, deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México y al mundo entero, porque la crisis en México y la crisis en el mundo se produjo fundamentalmente por el modelo económico neoliberal, por apostar todo a las privatizaciones, por apoyar solo a sectores minoritarios y abandonar al pueblo. Eso fue lo que ocasionó el derrumbe del modelo neoliberal. Lo que vino a hacer la pandemia fue nada más precipitar ese fracaso. Pero ya, hablando coloquialmente, el modelo neoliberal estaba tocado, estaba ya sentido, estaba afectado. La pandemia lo terminó de destruir. Y el Financial Times, como otros periódicos famosos, sin ética, no han hecho la autocrítica. Deberían ellos de señalar, de hacer una reflexión sobre la falla del modelo económico neoliberal. Entonces, no hacen eso y sí siguen apostando a querer mantener privilegios, a querer mantener la política de saqueo, de corrupción que se impuso en países como el nuestro. Y ya nosotros, aunque el New York Times y el Financial Times y el Washington Post y el Wall Street Journal no les guste, pues vamos a seguir adelante con nuestra política. Y desde luego, si no le gusta aquí al Reforma, pues también es lo mismo. O sea, yo creo que es hasta mejor el Reforma que el Financial Times. Pero eso es otra cosa. Sí, perdón, presidente, por no presentarme. Marco Antonio Olvera, de la revista Énfasis y del canal de YouTube Marco Olvera Oficial. Una segunda pregunta, presidente, con respecto a los migrantes. Como voz de los migrantes aquí en la mañanera, en su mañanera, durante una parte del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y en la recta final de la administración de Enrique Peña Nieto, y ahora en su gobierno, que prácticamente cumplirá 2 años el próximo 1 de diciembre, quiero decirle, presidente, que entre 25,000 y 30,000 mexicanos migrantes que viven en Alaska, nadie los representa. ¿Por qué lo digo? Porque allá en Alaska, el tercer estado menos poblado de los Estados Unidos, no hay representación diplomática, es decir, hombres y mujeres que se desempeñan como jardineros, ciudadanos, cuidadores de niños, limpiando casas y pescando camarón, tienen que viajar a Seattle, Washington, para realizar un trámite cualquiera, desde actas de nacimiento, IDs,
pasaportes, etcétera. Y ya no se diga las vejaciones laborales y jurídicas por las que pasan. Ellos, los migrantes mexicanos, ganan entre 9 y 15 dólares la hora por esos trabajos nobles. Ahorita en invierno van a tener que quitar nieve de los garages, de los jardines, de las casas, por desempeñar tan nobles actividades. Presidente, ¿qué le dice Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores? ¿Qué le responde Marta Elena Federica Bárcena Coqui, la embajadora de México en Washington, que usted propuso y que además el Senado la ratificó? Porque no hay quien atienda a los mexicanos allá. Nos faltan recursos, al Estado mexicano le faltan recursos para poner un representante diplomático allá. El elefante reumático del que usted tanto habla también persiste en los consulados y en las embajadas de México en el exterior, o los funcionarios antes mencionados se hacen ojo de hormiga, presidente. ¿Qué le contesta a estos 25, 30 mil migrantes que nadie los representa, que están a libre albedrío? Y le voy a poner un caso que sí es realmente de preocupación en tiempos de COVID, que todavía vivimos las secuelas en el mundo entero. Nadie se apareció, nadie preguntó de los migrantes mexicanos, entre una población de 700,000 personas, y que por fortuna solo hubo 56 individuos que perdieron la batalla por el COVID-19. 5,000 se encuentran en recuperación y 360 están en activos por la misma pandemia, presidente. Sí, vamos a escuchar, o mejor dicho, se va a atender tu planteamiento. Le voy a pedir al secretario de Relaciones Exteriores que tome en cuenta lo que acabas de exponer y que se vea la posibilidad de que haya una representación de México en Alaska, como lo estás proponiendo. Le vamos a pedir a Marcelo Ebrard que lo atienda y él me va a presentar un informe y yo te voy a responder aquí sobre este asunto. ¿Te parece? Gracias. Y sobre todo que los migrantes, pues yo diría que es una industria que genera millones de dólares en el país, incluso superior al turismo, y perdón por los empresarios, incluso superior a lo que los empresarios generan en este país. Sí, y son mexicanos y merecen la protección y el apoyo de nosotros, y lo vamos a hacer, sí, independientemente de otras consideraciones. Y una pregunta para el señor Carlos Salazar, si me lo permite. Si les parece, Carlos. Perdón. Muy demandado hoy, presidente. Señor Salazar, buenos días. Sus órdenes. Usted acaba de firmar un convenio con el Gobierno de Cooperación para impulsar el desarrollo y generación de empleos, para impulsar a México después de la pandemia que hemos vivido por el COVID-19, y que como consecuencia nos ha dejado una catástrofe, digamos, económica. Aquí afuera hay un grupo de empresarios, también de medios de comunicación, e incluso gente de la sociedad civil que recibe el 65 y más para las personas mayores, sus papás o ellos mismos reciben ese apoyo. También hay padres de familia que están aquí afuera y que reciben pues el apoyo para los jóvenes que antes les llamaban ninis. ¿Qué le dice a sus pares empresarios que están aquí afuera, mientras que ustedes están remando hacia el norte para avanzar, ellos están yendo hacia el sur, cuando usted está haciendo un llamado para que podamos remar hacia una misma dirección? ¿Qué le dice a esos empresarios? Porque algunos de ellos formaron parte del Consejo Coordinador Empresarial. Bueno, no sé exactamente a quién está usted refiriéndose, pero nosotros representamos a una cantidad enorme de empresarios a través de las 12 organizaciones que integran el CCE, 1.600.000 empresarios. Todos ellos son definitivamente parte de nuestras acciones. Cuando hablamos de promover la inversión, estamos pensando en ellos. Y cuando hemos tenido reiteradas veces pláticas con el presidente, nosotros siempre hemos insistido, y lo hicimos en el documento de dimensión social del empresario mexicano, la importancia que tienen los programas sociales
el apoyo a los más desfavorecidos, el interés real y genuino de todos los empresarios mexicanos de que nadie se nos quede atrás y que definitivamente vayamos en esta recuperación, y no solamente por la recuperación, sino buscando siempre el crecimiento de nuestro país y que nadie, insisto, se vaya quedando sin recibir los beneficios de un desarrollo adecuado. Yo creo que la política que se propone por parte del presidente es exactamente esa, es tratar de integrar a todo mundo en un bienestar compartido, y es el mensaje que nosotros le damos a todos los empresarios mexicanos. Lo hemos puesto en nuestro documento, hay 10 puntos básicos que van desde el compromiso del empresario por cumplir con sus obligaciones, sus responsabilidades ante sus trabajadores, después su compromiso ante el Estado, cumpliendo con su pago de impuestos, evitando cualquier situación de corrupción, hasta llegar al compromiso que tenemos con el medio ambiente, que tenemos con la equidad de género, que tenemos al final con todas las acciones que el empresariado puede emprender en beneficio de los demás. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a concluir. Mañana seguimos. Agradecerles mucho a todos los empresarios de México, a todos, por su apoyo. De manera especial, agradecer a los representantes del sector privado de México por su apoyo eficaz y sincero. Agradecerle a Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, a Francisco Cervantes, presidente de Concamín, a Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, y a José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco. Agradecerles también a los que nos acompañaron en esta ocasión, que ya los mencioné, empresarios, a todos, y vamos a seguir trabajando juntos, y también algo que es muy importante, garantizando las libertades, el derecho a disentir. No tenemos por qué estar pensando lo mismo todos. No puede haber pensamiento único. La democracia es pluralidad y debemos de ejercer a plenitud nuestras libertades. Nosotros no condicionamos para nada el que tengan relación con el gobierno, sí coinciden en todo con nuestras políticas. No tenemos por qué coincidir en todo. La democracia es eso, es pluralidad. No es totalitarismo, es libertad. Entonces, así vamos a seguir. Y agradezco hasta a los conservadores, y lo digo con respeto. Hablo de conservadores porque es el concepto, es el término, es la palabra para distinguirlos, porque están por conservar. El conservadurismo es eso, es mantener el statu quo, es que las cosas no cambien. Entonces siempre han habido conservadores en la historia de México y en la historia del mundo. Entonces nadie se debe de ofender, como existen desde siempre los liberales. Entonces, mi respeto a los conservadores, opositores. La única insistencia es que acepten que tenemos nosotros también el derecho de réplica
y que vamos también a ejercer nuestra libertad. Y lo otro es que no se permita la hipocresía, que no estemos con un doble discurso, una doble moral, que hasta con orgullo podamos decir: yo soy opositor conservador, como yo soy liberal, yo estoy por la transformación. Pues así, y garantías de no represión, de no acoso, libertades plenas. Por eso están aquí en el Zócalo, en la protesta. Nada más que le apuren, que llenen el Zócalo varias veces, que sigan haciendo su labor con absoluta libertad, de manera pacífica. Porque una cosa es que por la vía democrática puedan lograr su propósito de que yo abandone la presidencia, y otra cosa es un derrocamiento, el actuar por la vía ilegal, por la vía de facto de los hechos. Eso no. Tenemos que procurar que las cosas se resuelvan, se diriman por la vía pacífica. Hace unos días un escritor, que yo tengo una opinión de él, porque es un conservador y además porque es como líder de opinión del conservadurismo, Martín Moreno, llegó al extremo de decir que si se viviera la Inquisición, él quemaría a todos los morenistas, uno por uno, vivos en el Zócalo. O sea, una cuestión excesiva, ¿no? Y pues no solo es propagar odio, sino a mí me llamó mucho la atención de que no salió nadie de los que supuestamente son antifascistas a decir: pues no estamos de acuerdo con los morenistas, no estamos de acuerdo con el presidente, pero eso es inaceptable. Nadie salió de los escritores del Reforma, articulistas, o de los intelectuales orgánicos, ninguno. Entonces, ¿qué somos? Pues nada más queremos que las libertades se apliquen siempre y cuando sea a favor nuestro, no a favor de los demás. No, todos tenemos que luchar por las libertades y por los derechos humanos y por la paz y por la tranquilidad, y dirimir nuestras diferencias mediante el diálogo o por la vía electoral, por la vía democrática, no de esa forma. Entonces, yo quiero pues terminar diciendo que no tenemos ningún problema con los empresarios, ¿sí? Ningún problema, al contrario, merecen todo nuestro respeto y admiración, porque invierten, generan empleos, producen bienestar. Nosotros estamos en contra de la corrupción, de la riqueza mal habida, de los que de la noche a la mañana acumulan grandes fortunas al amparo del poder público y
mediante el sufrimiento del pueblo, que se quedan con lo que pertenece a todos. Esos, en sentido estricto, ni siquiera son empresarios, son traficantes de influencia. Pero eso ya se terminó, ya no existe en nuestro país. Y muchas gracias a todas y a todos ustedes, y muchas gracias. Pues ahí está. ¿Cómo ven? El próximo video vamos a sacar salió en el proceso un escrito de J. Jesús Lemus, autor del libro de El Licenciado. Aquí escribe, hace un artículo de Yo viví el infierno de la tortura en Puente Grande. Vamos a sacar vamos a sacarlo este video. Por ahí se acuerdan de un video que salió donde la hermana de Felipe Calderón, Luisa María Calderón Hinojosa, estaba con, en aquel tiempo, el Servando Gómez Martínez, alias La Tuta.